En la mañana vimos cómo correr una carrera adecuadamente y por qué muchas veces no llegamos a la meta. En la noche vamos a seguir con algo parecido, pero desde la perspectiva después, cuando ya fallé. No alcancé ya la meta, ¿qué puedo hacer ahora? ¿Qué tengo que hacer? Nos vamos a ir ahora, estamos en el Nuevo Testamento, hoy en la noche nos vamos al Antiguo Testamento. Así que los invito a todos a 2 de Samuel 15. Segunda de Samuel 15, versículo 10 al 18. Bien, vamos a ir leyendo uno yo y después ustedes. Así vamos a leer del versículo 10 hasta el versículo 18. Dice: Entonces envió Absalón mensajeros por todas las tribus de Israel diciendo: Cuando oigáis el sonido de la trompeta diréis: Absalón reina en Hebrón. Y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Aitofel Gilonita, consejero de David, de la ciudad de Gilo. Y la conspiración se hizo poderosa y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén: Levantaos y huyamos, porque no podremos escapar delante de Absalón. Daos prisa a partir, no sea que apresurándose él nos alcance y arroje el mal sobre nosotros y hiera la ciudad a filo de espada. El rey entonces salió con toda su familia en pos de él, y dejó el rey 10 mujeres concubinas para que guardasen la casa. Y todos sus siervos pasaban a su lado, todos los cereteos y peleteos y todos los geteos, 600 hombres que habían venido a pie desde Gat y iban delante del rey. Bien, vamos a hablar en esta noche. Señor Padre amado, te damos gracias porque podemos estar de vuelta en tu casa, podemos contar con este privilegio, Señor, y esta bendición de poder estar en tu casa una vez más en este día domingo. Señor, te agradecemos por los muchachos, Señor, por los jóvenes que recién presentaron sus testimonios, Señor, que puedan dar ejemplos, Señor, de que hay una juventud que te está buscando a ti, Señor. Que también hay generaciones nuevas que no se cansan de ti y que tú sigues actuando después de 2000 años. Bendice esta noche tu palabra, Señor, que sea de bendición en nuestra vida, que sea eh, algo que nos guíe, Señor, a modificar, Señor, cierta actitud en nuestra vida. Bendícenos, Señor, bendice a los niños que están en sus clases, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, esta es la historia de, como si se pueden fijar, del rey David, ¿ya? Para quienes no saben, Absalón era el hijo del rey David y lamentablemente Absalón, siendo hijo del rey, hizo una conspiración en contra de su propio papá. Y me cuesta entenderlo, me imaginaría yo boicoteando a mi papá y me quedo yo con la iglesia. ¿Ya? El Benjamín ahora de la iglesia. Y eso es lo que pasó con Absalón. Absalón, ¿qué hacía? Se había mandado una embarrada y David, su padre, lo perdonó y lo hizo volver a la ciudad. Pero mientras estaba en la ciudad, Absalón se iba a las puertas y les decía a los israelitas: no tienen que ir donde David, donde el rey David, porque el rey David no los va a escuchar. Mejor díganme las cosas a mí. Pasaba otra persona: no tienen que ir a donde el rey David. Díganlo conmigo, el rey David no lo escucha. Así lo hizo con toda la gente hasta que logró reunir a 200 personas. Y ahí, cuando reunió esas 200 personas, pasa lo que estamos viendo en la historia. Que quería ir ahora en contra del rey David y quitarle su trono. Y el rey David, al ver que ya estaba a punto de sacarlo y tal vez asesinarlo por la rabia que tenía debido a las rencillas que hubieron antes,
termina arrancando de donde estaba, arrancando de su propio palacio. La Biblia nos cuenta que Absalón estaba lleno de odio en su corazón y era hacia su propio padre. Y el odio era por un problema que había sucedido en tiempos antes con su hermana Tamar y un hermano de él, donde David no actuó en justicia. David se quedó quieto sin hacer nada y ahí es donde se enojó Absalón. Y ahí es donde empezó a crear rencor hacia su padre. El rey David nos dice, ¿sabes qué? Con esta conspiración no vamos a poder luchar. Lo mejor que podemos hacer es tomar nuestras cositas y arrancar, si queremos preservar nuestra vida. Y se van, nos menciona la Biblia, por el monte de los olivos, pasando por un torrente. Un torrente, para quienes no saben, es, se puede decir, como una quebrada, pero que sí está pasando agua. Es como han ido al Valle del Elqui cuando se ven como esos ríos al costado. Eso es un torrente. David iba por un torrente, iba triste, iba triste por todo lo que había pasado, como ya les mencioné. O sea, que tu propio hijo te quiera quitar tu reino y además asesinarte. Cualquier padre, me imagino, estaría triste por esa situación. Y nos dice la palabra de Dios que algunas cosas que hizo el rey David para poder seguir adelante. Era una situación extremadamente difícil en su vida. Su propio hijo quería matarlo, pero él siguió adelante. Y muchas veces nosotros somos igual, como les decía, tenemos una carrera y nos equivocamos. Todo mal, todo no funciona, pero el rey David nos dejó un ejemplo de que nosotros igual podemos seguir adelante, retomar esa carrera, pero por ciertas cosas que nos van a ayudar a lograr eso. Tenemos ejemplo en la Biblia que David era un hombre que siempre confiaba en Dios. Luego, después de que se pegó su embarrada, ya sabemos, con Betsabé, luego de eso, cuando pidió perdón, fue un hombre que estaba siempre confiando, generalmente confiando en Dios. Cuando estaba en una tribulación, tenía la confianza en Dios. Cuando pasaba un problema, venía y decía, Señor, te entrego todo. Y esta no fue la excepción. Y nos va a dejar 5 ejemplos de cómo nosotros podemos tomar a David como la guía para nosotros cuando estemos sufriendo, cuando nos equivoquemos. Cómo podemos nosotros seguir adelante. Porque va a haber ocasiones en que nosotros vamos a decir, Señor, no sé qué hacer. Y ahí es donde tenemos que confiar tal como lo hizo David. Vamos a decir muchas veces, Señor, tengo una encrucijada que no sé cómo resolver. Tengo este problema que me atormenta hace muchos meses, o recién está empezando un problema, y Señor, no sé si ir a la izquierda o irme a la derecha. Y ahí es donde tenemos que entregarnos totalmente a Dios. Esas son las instancias. Y yo estoy seguro que los padres tratan de educar a sus hijos de la mejor manera. Yo como hermano mayor hoy día grande trato de dar un ejemplo correcto hacia mis hermanos para que sigan de buena manera. Pero es muy difícil decirle al hijo, hace esto si tú no lo haces. Es muy difícil decirle a tu hermano menor, hace esto si yo no lo estoy haciendo. Y ese es un desafío grande que tenemos hoy en día. Porque muchas veces decimos al Señor, a los hijos, a los hermanos menores, a un familiar, a un amigo, confía en Dios. Pero cuando vienen esos problemas, nosotros no confiamos en Dios. Cuando vienen esos problemas, nosotros paramos y detenemos y nos seguimos adelante. Y esa es la tarea que tenemos hoy en día después de que veamos esta predica. Yo creo que si ponemos las cosas en manos de Dios, nos va a ir mucho mejor. ¿Hay alguien que podría decir amén a esta frase? Cuando ponemos a Dios de nuestro lado, las cosas van a ir muchísimo mejor. Y si hay algo que el diablo quiere hacer hoy en día, es arruinar la vida de las personas. El diablo hoy en día se esmera en arruinar la vida de las personas. Hoy en día en La Serena, el diablo se está esmerando en arruinar la vida de las personas, incluso aquí dentro de la iglesia. Quiere que las vidas sean arruinadas. El diablo es un especialista en hacerlo. Como cuando te piden currículum, el diablo ya desde el principio del Génesis tiene su currículum. Bastaría con la experiencia completa. Pasa muchas veces que a los jóvenes salen de la universidad, van a postular trabajo, no, necesitamos a alguien con 20 años de experiencia. Y ahí queda. Al diablo tiene millones de años de experiencia arruinando la vida de cada persona. Pero es de trabajo de un cristiano hacerle la tarea difícil. ¿Ya? Porque el diablo no se va a detener en tu vida, va a estar siempre, pero nosotros tenemos que hacerle la tarea lo más difícil posible para que no arruinen la vida. El diablo está en el negocio. No le ayude a arruinar más vidas. No seamos nosotros un ayudador del diablo para arruinar la vida de las personas.
Y tal como les dije, en la historia empieza David arrancando y está en un valle, en el inicio de un valle. Imagínate el valle del Elqui está ahí en el Hinojal. ¿Ya? Está empezando ahí el valle del Elqui y el diablo quiere que nos quedemos ahí en el valle. No quiere que sigamos avanzando, quiere que nos quedemos estancados ahí en el paraíso del Hinojal. ¿Ya? No, mentira. Quiere que estemos ahí estancados. No quiere quiere que cuando hay un problema te pares y no avances. Que te quedes lamentante, con culpa, con resentimiento, con rencor, tal como decía recién Miguel. Eso es lo que quiere el diablo. Pero es labor de nosotros avanzar. Porque vamos a pasar por valles de sombra y de muerte en nuestra vida muchísimas veces. Muchísimas veces. Pero el pasar por ellos no quiere decir que me tengo que quedar en ese valle. Tengo que seguir avanzando. La historia cuenta que David estaba en el valle y desde donde partieron hasta su punto de llegada, donde iban a estar a salvo, había alrededor de 1 kilómetro de distancia. Ya uno piensa, un kilómetro no más, porque hoy en día estamos acostumbrados al auto, al colectivo, a la micro, pero 1 kilómetro es 1 kilómetro. ¿Ya? Y a mí me toca cuando estoy en la casa, desde mi casa hasta el portón del condominio, hay 1 kilómetro y cuesta, a veces uno no quiere ni salir de la casa a tomar micro, porque tengo que caminar todo afuera y que al Tata me tira para afuera. ¿Ya? Ahí estaban cruzando 600 personas, no menciona la Biblia. Mover 600 personas por 1 kilómetro es una tarea difícil y el diablo en esta historia quería que David se quedara ahí, que se era estancado y que Absalón lo pudiera capturar. Y muchas veces la lástima es que nos deja avanzar. Miramos hacia atrás lo que nos está pasando, nos quedamos detenidos en el valle con lástima. ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué acá? Pucha, lamentándose, pero no avanzamos. Lo que debemos pensar y lo que debemos que saber es que David no era rey por sus propios méritos. David no era rey por tener algo especial. David era rey porque Dios lo había escogido. Y Dios te ama, Dios te hizo especial. Cuando estemos con una dificultad, no tenemos que pensar nosotros, tenemos que pensar sobre Dios. Regresando un poco atrás de la historia, David estaba haciendo las cosas de Dios bien. No es que Dios lo castigó por estar haciendo malas cosas y mandó a Absalón. David se menciona en los capítulos anteriores que estaba haciendo lo correcto delante de Dios. Y aún así, llegó un valle de sombra y de muerte. Muchas veces en nuestra vida pasa lo mismo. Parece que todo anda bien, estamos sirviendo, venimos a la iglesia, nos ponemos firmes, vamos avanzando correctamente, leyendo la Biblia, teniendo tal vez los 5 puntos que teníamos en la mañana, y llega ese valle, llega esa sombra. Pero es el desafío de Dios hacia tu vida que seas igual que David, que no te quedes lamentando, que retomes la carrera otra vez. Y hay unas cosas que el diablo mueve para tirarnos y para deshacerse de nosotros. Puede ocupar cosas de la familia, puede ocupar problemas económicos, puede tal vez crear una rencilla dentro de la iglesia entre hermanos, pero no tenemos que detenernos ahí. Tenemos que decir, tal como dice Miguel, perdonar y seguir avanzando. Y la Biblia nos dice, tenemos que estar atentos, porque el diablo, como le dije, está en el negocio y trata constantemente de arruinar la vida aquí dentro de la iglesia, dentro de tu casa, dentro de tu familia, dentro de tu círculo cercano de amigos. Primera de Pedro 5:8. Vamos a ir rápidamente ahí. Primera de Pedro 5, versículo 8. Bien, ¿lo leemos todos juntos? ¿Llegaron, no? ¿Sí? ¿Amén? A la cuenta de 3 lo leemos todos juntos. 1, 2, 3. Sed sobrios y velad. ¿Ya? El diablo anda como un león rugiente, podemos ponerlo como un león hambriento, buscando a quien devorar. Y tú eres una carnada para el diablo. El diablo te está buscando hoy en día y nos dice, velad, sed sobrios, estar atentos, tenemos que estar muy atentos porque el diablo, como les decía, y se lo vuelvo a repetir, quiere arruinar
vidas. ¿Ya? Pero hay una característica, que el león ruge también. Y el león ruge y se escucha a lo lejos. ¿Ya? Ahí el Lito lo sabe, que allá en el Neojal, en el Serena Zoo, ruge el león y uno lo puede escuchar desde el camping del Lito. Uno lo escucha a la distancia, pero depende de nosotros si nos quedamos parados en el valle o arrancamos del león. ¿Qué pasa muchas veces? Que nos equivocamos, cometemos errores y ahí nos quedamos. Y le hacemos la tarea fácil para que el león nos atrape. Y si te quedas ahí y no hago caso a esos rugidos que yo estoy escuchando, que me advierten, va a empezar el león, pero va a empezar de a poquito. Primero te va a arrancar un brazo, después una pierna, después te va a sacar otra cosa, y así es donde nos estancamos. Ahí es donde no reaccionamos y al final lo perdemos todo. Es por eso que necesitamos seguir estos pasos para seguir adelante y no dejar que este león que está hambriento nos encuentre. El número 1 es que debemos darnos cuenta de que nada de lo que tenemos es nuestro. Ninguna cosa de que tenemos nosotros es nuestro. Vamos a volver a 2 de Samuel, al capítulo 15, versículo 24 al 26. 2 de Samuel 15, del 24 al 26. Debemos darnos cuenta de que nada de lo que tenemos es nuestro, ninguna cosa. Dice así la palabra de Dios en 2 Samuel 15, 24. Y he aquí, también iba Sadoc, y con él todos los levitas que llevaban el arca del pacto de Dios. Y asentaron el arca del pacto de Dios, y subió a Abiatar después de que todo el pueblo hubo acabado de salir de la ciudad. Pero dijo el rey a Sadoc: vuelve el arca de Dios a la ciudad. Si yo hallare gracia ante los ojos de Jehová, él hará que vuelva y me dejará verla y a su tabernáculo. Y si dijere: no me complazco de ti, aquí estoy, haga de mí lo que bien le parezca. ¿Ya? Cuando muchas veces nosotros tenemos problemas o distintas situaciones, nosotros empezamos a tomar posesiones de las cosas que tenemos. Empezamos a materializarnos, empezamos a amar las cosas del mundo, empezamos a agarrarnos tal vez de la fama que podemos tener, de lo importante que somos. Y cuando nosotros empezamos a tomar posesión de esas cosas, va a ser muy difícil poder regresar a Dios. Porque queremos tenerlo todo en esas cosas por las que nos estamos afirmando. Y es por eso que la Biblia nos menciona que es muy difícil que la Biblia, que un rico se acerque a Dios. ¿Por qué? Porque se arraiga en las cosas materiales y cree no necesitar nada de parte de Dios. Y nosotros nos comportamos exactamente igual cuando tenemos problemas. Me agarro a mis fuerzas, me agarro a que yo puedo hacer esto, me agarro a una amistad, me sujeto a las cosas del mundo, pero nunca le dejamos todo a Dios. Nunca le entregamos totalmente todo a Dios. Si andamos por el valle y estamos en problemas, le tienes que decir al Señor: Señor, todo lo que yo tengo, tuyo es. Sacar esas cosas y dejar de lado. Tal como lo hizo David. El arca del pacto, conversamos ayer con la Isi y el Joseto, el arca del pacto representaba bendición para quien lo tenía. ¿Recuerdan la historia del hombre que tocó el arca del pacto para que no se cayera? David se la quería llevar de la casa donde estaba porque vio la casa que estaba prosperando. El arca del pacto significaba lo mejor para un pueblo. Se la llevaba una persona, su casa crecía, sus plantaciones, todo. Estaba en Jerusalén, la ciudad florecía, emergía todo. ¿Y David qué tomó primero para irse? El arca del pacto. Se estaba llevando las cosas materiales tal vez que le podían sentir a él. ¿Pero qué hizo? ¿Sabes qué? Todo le pertenece a Dios. El arca del pacto se va a quedar en Jerusalén. Y si Dios quiere, yo volveré a él y hallaré la gracia. David se despojó totalmente de lo que puede haber significado lo más importante en toda su vida. ¿Se imaginaría que usted tuviera el arca del pacto? Estarían todos los hermanos aquí peleando. No, me toca a mí este mes. No, el otro mes aquí. Decíamos ayer, hablamos del local de los tacos. Decía que si hubiera estado el arca del pacto, 100 tacos en una hora, después 400 tacos, después 800, local. Todos estarían peleando por el arca del pacto. Y David no le importó. Él confiaba en Dios, no en el arca. Y dejó el arca en Jerusalén. Se despojó totalmente de lo material. Y ese es un buen paso en nuestra vida. Un buen paso es cuando yo tengo una enfermedad, tengo un problema, cuando hayan problemas familiares, hayan problemas en el hogar, decirle: Señor,
Lo único que yo quiero es hallar gracia delante de ti. Eso fue lo que nos dijo David en este momento. Yo quiero hallar gracia delante del Señor. Y el Señor lo va a ver, no las cosas materiales. Y debiésemos decir, yo voy a darte lo que es tuyo. No nos afirmemos a las cosas materiales, a nuestras propias fuerzas cuando tenemos problemas. Y lo hemos hecho, lo hemos hecho. Me pasa constantemente, yo creo que tal vez a muchos varones, que buscamos de Dios cuando estamos hasta acá con el agua al cuello. Tenemos un problema, en vez de arrodillarnos de inmediato, tratamos de solucionarlo nosotros. Después hago otra cosa si no me resultó, después otra cosa, y cuando no nos quedan más opciones, ahí vamos en oración a Dios. Y Dios es tan bueno que muchas de esas veces nos salva. A pesar de nuestro orgullo, a pesar de no despojarnos de nuestras propias fuerzas, Dios nos ayuda y lo sigue haciendo, porque es un Dios de amor. Primera de Crónicas 29:14. Vamos a ir ahí para leer. Primera de Crónicas 29:14. Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 14. Lo leemos todos a la cuenta de tres. 1, 2, 3. ¿Quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Ya, este suceso fue años después de lo que estamos viendo. Y adivinen qué está diciendo esas palabras. David. No cambió su forma de ser. Se mantuvo firme y confiando en el Señor. Y este suceso, exactamente esta parte que estamos leyendo, es cuando David le pasa el trono a Salomón. Y le está diciendo a Salomón, nosotros no podemos darle nada al Señor. Todo le pertenece a él. No cambió su actuar durante tantos años porque él ya había visto la mano de Dios. Vio la mano de Dios en su vida cuando tenía problemas, despojándose de todo y sabía que el Señor le iba a ayudar. Debiésemos decirle nosotros, Señor, lo que tengo es tuyo, el auto, la casa, el trabajo, los hijos, los hermanos, la vida entera. Muchos de los problemas vienen porque no nos damos cuenta de que todo es de Dios. No pelearíamos. Es de Dios, no importa. Lo dejaríamos al lado. Nos evitaríamos muchos problemas. Y cuando llegamos a un compromiso con Dios, por ejemplo en la iglesia, cuando estamos involucrados con Dios, muchas cosas pasan. Uno se pone gozoso viniendo a la casa del Señor, ¿no? Y a uno le da alegría cuando está. Me pasó en Santiago que estuve sirviendo allá y no hacen culto los miércoles. Y yo quería buscar una iglesia de nuestra línea y no encontré. Y sentía que me faltaba algo. Ya está dentro de mí el hábito de estar los miércoles en la iglesia escuchando su palabra y me sentía... ¿Le ha pasado a usted que cuando no puede ir a la iglesia se siente raro? Es como eso, hay gozo cuando nosotros estamos en la casa del Señor. Hay alegría y más cuando uno le sirve a Dios y debemos ponernos nosotros gozosos con nuestra familia, con nuestro trabajo, con todo, porque uno la pasa bien aquí en la iglesia. El servir de Dios, el servirle a Dios eh, y dejar de servir, vemos que pasan cosas malas. Cuando usted deja de servir y empieza a servir más al mundo, créeme que van a venir más problemas a su casa. Y todo es por causa de que le empezamos a dar más tiempo al mundo que a Dios. Es un llamado que cuando nosotros nos equivocamos tenemos que estar más involucrados en la iglesia. Tenemos que estar más involucrados ganando almas como familia. Es un llamado a integrarnos más en las cosas de Dios porque va a tener beneficio celestial y además terrenal porque nos empezamos a sentir mucho mejor. Debemos darle un poco más de nuestro tiempo. ¿Podría darle un poco más de su tiempo a Dios? Y ahí muchas veces nos quedamos, porque no es ni siquiera nuestro tiempo. Dios nos está prestando el tiempo y nosotros le estamos quitando a Dios. Entonces, eso es un concepto que ya lo tenemos agregado, ¿eh? De mi tiempo. ¿Y es su tiempo? Dios no está dando tiempo y nosotros ese pensamiento ya está. Mucha gente hay afuera. No hay mucha gente ahí afuera que tiene bonitas causas. Por ejemplo, los animales, Greenpeace, los niños quemados en Cuaniquem, fundaciones para los niños,
y distintas cosas que lo hacen sentir bien, pero eso es una causa. Ya, Pastor Dustin dijo esta frase, que la guardamos ahí, la anotamos, dijo, hacer cosas buenas en el mundo te da una causa, pero servirle a Dios te da un propósito. Esa es la diferencia cuando nosotros servimos afuera y servimos adentro de la iglesia. David no se quedó pegado, sino que se dio cuenta de que todo le pertenece a Dios. Y él constantemente servía a Dios con su reinado. A veces hay gente que está dispuesta a dar la vida por los gatitos, pero vivir una vida y agradar a Dios es una causa mucho mejor. Participar en la iglesia, participar en el Señor, todo eso te va a ayudar a ti y a tu familia. ¿Cuántas familias han sido cambiadas por acercarse a la iglesia? Se dice y se sabe que el gobierno sabe que la iglesia es el que mayor número de personas recupera de la drogadicción y a costo cero. Y no lo hacemos la gente, no lo hace la iglesia, es Dios que entra en el corazón de esas personas y las transforma. Todo le pertenece a Dios. Entonces tenemos que estar y darnos cuenta de que nada es de nosotros. ¿Quieres seguir adelante después de que te equivocas? Después de que te equivocaste, después de que te vas algo malo en tu vida, el primer paso es decir, Señor, todo es tuyo. Número 2 de las cosas que debemos hacer es darnos cuenta que debemos dejar el orgullo de lado. Vamos siguiendo con la lectura en 2 Samuel 15, del versículo 27 al 30. Segunda de Samuel 15, del 27 al 30. Leemos uno yo y uno usted. Dijo además el rey al sacerdote Sadoc, ¿no tú eres el vidente? Vuelve en paz a la ciudad y con vosotros vuestros 2 hijos, Ahimaaz tu hijo y Jonathan, hijo de Abiatar. Entonces Sadoc y Abiatar volvieron el arca de Dios a Jerusalén y se quedaron allá. Aquí está y podemos ver al rey David. Es la figura más importante dentro de una nación en aquellos tiempos, era el rey. No había otra persona más arriba que David. Y podemos ver ahí David que en medio de los problemas, él dejó el orgullo de lado. Porque hubiera dicho, no, yo soy el rey, el más grande de todos, no me pueden ver llorar. No, él lloró. Vimos que ya se despojó primero de las cosas que le pertenecían a Dios y ahora estaba llorando. Estaba llorando porque su hijo estaba ahí. Era la persona que lo quería matar. Dejó el orgullo de lado al entregar el arca y empezó a subir la cumbre de los olivos. Y dice la palabra de Dios que empezó a llorar y nosotros muchas veces no queremos llorar. No hacemos lo fuerte, ¿no? Me pasó hace poco había una situación y me hice el fuerte y no lloré. Pero leyendo después esto, cuando estaba viendo la prédica, yo dije, tuve que haber llorado. El orgullo muchas veces nos permite llorar las situaciones. Y David dejó el orgullo de lado y dijo, es mi hijo el que me está atacando, le causó pena y lloró delante de todo el pueblo. No fue una persona orgullosa. Muchas veces, como le dice, nos hacemos los fuertes, nos hacemos los machos, pecho peludo, espalda plateada y no, yo no puedo llorar. ¿Cómo voy a llorar delante de mis hijos? ¿Cómo voy a llorar delante de personas en la iglesia? Y David lo hizo. La persona más importante del pueblo de Israel, de todos los tiempos diría yo, fuera de Jesucristo, lo hizo. Esa persona lloró, dejó el orgullo de lado y empezó a subir esa cuesta. Pero otra vez volvemos a lo importante. ¿Estaba llorando? Sí, pero no se quedó detenido. Estaba llorando, subiendo la cuesta. No se quedó pegado ahí, sino que siguió avanzando. Y pasa muchas veces que lloramos, pero lo tiramos hacia el otro lado, que nos quedamos llorando todo el rato. Y así no debe ser. ¿Puedes llorar? Sí, pero no te debes quedar detenido. Tienes que subir llorando.
Y David, como les dije, le está diciendo, Señor, ¿sabes por qué pasó esto? Y David sabía que muchas veces Dios quiere humildad de nuestra parte. Dios está buscando personas que sean humildes para reconocer a ese Dios, humildes para entregarle las cosas materiales, y Dios quiere muchas veces que nos humille. Pero nosotros somos, como le dije, orgullosos. Somos orgullosos y no nos queremos humillar. Y tal vez buscar ayuda significa primero llorar. Lloro y después busco ayuda. Pero si ni siquiera lloro, difícilmente después busco ayuda. Porque el orgullo nos bloquea. Bloquea muchas veces que nosotros podamos seguir avanzando. ¿Se imaginarían un matrimonio donde, no sé si es real, un matrimonio donde la esposa dice, yo no te voy a pedir perdón? Y después la esposa dice, yo tampoco. ¿Pasa o no pasa? No sé, ¿los matrimonios pasa o no pasa? ¿Algunas veces? ¿Sí o no? Pasa, debe pasar. Eh, Difícilmente se arregla la situación si se sigue con ese espíritu, ¿ya? Porque ninguno de los dos se va a humillar. Difícil, fácilmente sería humillarse y después pedir perdón. Tal vez el marido humillarse y pedir perdón a la esposa se arreglaría rápidamente y viceversa. Pero lo más difícil que trabajamos, como les dije en la mañana, somos nosotros mismos. El dominio propio, bajar nuestro ego y pensar en los demás. Pero todo eso se logra con la humildad que nos pide Dios. Debemos hacer nuestro orgullo al lado y Dios te va a empezar a utilizar más. Debemos dejar ese orgullo de lado y el Señor te va a ayudar a salir adelante. Número 3, que podemos ver aquí en esta hermosa escritura, en 2 Samuel 15, versículo 31, dice, debemos darnos cuenta que debemos orar y depender de Dios. Lo vimos en la mañana. El segundo paso es la oración y es muy importante en la vida del cristiano. Vamos al versículo 31 del capítulo 15. Dice, y dieron aviso a David diciendo, Aitofel está entre los que conspiraron con Absalón. Entonces dijo David, entorpece ahora, oh Jehová, el consejo de Aitofel. ¿Ya? Aitofel era el consejero más cercano que tenía David. Y se fue con su hijo. Y lo dejó botado a él. Aitofel era el abuelo de su esposa. Era parte de la familia de David y fue el que lo traicionó y se fue con Absalón para conspirar en contra de él. Y una de las cosas que nosotros tenemos que hacer para poder seguir adelante, tal como les dije, es decirle, Señor, todo es tuyo, humillarse, doblar nuestras rodillas, llorar y seguir avanzando. Y también después debemos orar al Señor, ¿ya? Y esa oración que hizo David no vemos en la Biblia que dice, Dios por favor mata a Aitofel, ¿ya? No le estaba pidiendo la muerte de su consejero más cercano, sino simplemente le dijo, entorpece los planes que tenga Aitofel para conspirar en contra mía. Y algo que podemos ver es que David pidió específicamente por lo que necesitaba. Y muchas veces el cristiano tiende a cometer el error de hablar o pedirle a Dios en muy general. ¿Ya? Aquí podemos ver a David que ora específicamente por algo. Me dijo, Señor, ve la situación de Aitofel y ayúdame. Pidió, entorpece el consejo y los planes que tiene Aitofel. Debemos avanzar y orar. Tenemos que decirle muchas veces, Señor, ayúdame, y tenemos que orar específicamente el por qué y qué quieres que te ayude Dios. ¿Sabemos que Dios todo lo sabe? Amén, lo sabemos. Pero también quiere tu parte que seas específico. Hemos escuchado muchas veces las lecciones sobre la oración y esa es una de ellas. Si tienes un problema en tu familia, sé específico con Dios en aquello. Ora y ten oraciones específicas para poder seguir adelante cuando vengan problemas en tu vida. Número 4. Debemos darnos cuenta de que Dios quiere nuestra adoración. Vamos al versículo 32. Lo leemos todos a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Cuando David sus vestidos y tierra.
Ya sabemos y ya lo leímos, David se entristeció, lloró, pero se mantuvo subiendo ese valle. Ya estamos viendo cuando está llegando casi pasando la cumbre y hay muchas veces que nos pasa esto a nosotros eh, y nos va a pasar constantemente y le va a pasar a David porque sube una cumbre, llegamos a la punta y ¿qué hay después? Otra bajada. Vamos a tener un problema, vamos a tener que subir de nuevo y otra vez otra bajada. Así es la vida del cristiano, así es la vida de cualquier persona. Vamos a estar en nuestro mejor momento y va a llegar algo que te va a hacer estar en bajada. Pero cuando estés arriba, adora a Dios. ¿Ya? Cuando no te halles cómo salir adelante, busca a Dios y adóralo. Lo veíamos en la mañana, debemos ser agradecidos, debemos celebrar cuando estamos ahí arriba. Y no significa celebrar, saque una cervecita, estamos arriba. No, sino que el hecho de adorar a Cristo, adorar a través de la alabanza, a través de la oración con gratitud, porque eso fue lo que hizo David. Nos dejó un ejemplo grande que cuando estaba en su mejor momento, llegando ya a la solución del problema, adoró a Dios. Cuando Dios nos ayuda debemos reconocerlo. ¿Y qué pasa? Nos ayuda, salimos y después decimos, yo lo hice. Pasamos ese problema grande, papá, mira, si no hubiera hecho esto yo, posiblemente estaría allá todavía. Y lloramos, le pedimos ayuda a Dios y cuando estamos arriba no olvidamos de él. David no lo hizo. Pasó una situación muy difícil, Dios le ayudó, está llegando ya a la solución total y fue agradecido de Dios. Halló la gracia delante de Dios porque él buscaba constantemente la adoración. Le dijo, gracias Señor porque tú hasta aquí me has ayudado. Y yo creo que Dios se agrada más cuando una iglesia entera está orando y agradeciendo y alabando a Dios. Es bonito ver en la alabanza eh, cómo todos cantan unánime. A mí con la guitarra, con el bajo podía, pero con la guitarra me cuesta cantar y tocar a la vez. Ya, no sé, a los que son músicos tal vez al principio nos cuesta mucho. Me gustaría cantar, pero si canto, no puedo hacer lo que tengo en la guitarra. Y si estoy haciendo lo que tengo en la guitarra, no puedo cantar. Pero me gustaría poder hacer las dos cosas. Y porque es bonito, es bonito. De verdad, cuando alguna vez parece acá arriba en la alabanza y ver a todos cantando unánime, es hermoso. Para nosotros hermoso, imagínense para Dios. De estar agradado totalmente con lo que estamos haciendo. Debemos darnos cuenta de que tenemos que ser adoradores de Dios en todo momento, pero sobre todo cuando ya Él nos ayuda a solucionar las cosas. Número 5, debemos darnos cuenta de que si seguimos adelante vamos a ver la bendición de parte de Dios. Si no nos detenemos, si seguimos avanzando, ya sea llorando, dejando el orgullo, vamos a poder seguir avanzando en nuestra vida. Vamos a 2 Samuel 16, versículo 1. Ya pasamos completo el capítulo 15, 2 Samuel 16, versículo 1. Cuando David pasó un poco más allá de la cumbre del monte, he aquí Siba, el criado de Mefiboset, que salía a recibirle con un par de asnos enalbardados y sobre ellos 200 panes, 100 racimos de pasas, 100 panes de higos secos y un cuero de vino. ¿Ya? Si David fuera chileno, estaría contento porque le dan con 100 panes a recibirlo. ¿Ya? En otros países no es muy común el pan, pero un chileno estaría contento, 100 pancitos crujientes recién salido del horno, recibirlo. Y eso pasó en la vida de David. Estuvo en lo más bajo y no se detuvo ahí, pero a medida que avanzó, oró a Dios, se despojó de todo lo que tenía, siguió avanzando, me imagino que siguió llorando por la situación difícil, llegando ya casi a lo más arriba, fue agradecido con Dios y cuando seguimos esos pasos y nos mantenemos adelante, podemos ver la bendición de Dios en nuestras vidas. David ya lo vio, ya pudo ver la bendición de Dios que era con comida para las 600 personas que estaban ahí. Porque David no era solo él, no era, "Ay, yo me salvo", venía con un pueblo detrás. Podríamos decir que con una iglesia detrás. Como iglesia podemos superar situaciones y va a haber bendición después de esas situaciones. Pero solamente si seguimos adelante.
una característica bonita que nos lleva a otra historia pasada, muchos años atrás en la vida de David, es que la persona que lo recibió era familiar directo de Jonatán. ¿Recuerdan la amistad que tenía David con Jonatán? Se vio reflejada muchísimos años después porque esa misma persona que conocía la historia de su familiar fue a buscarlo. Amistades cristianas perduran en el tiempo y miren lo que puede lograr de salvarlo después y ser la persona que Dios utilizó para bendecir la vida del pueblo de Israel. Cuando ya hayamos adorado a Dios, vamos a poder después ver la bendición de Dios. Tenemos que adorarle y ahí vamos a ver la bendición de Dios. ¿Qué hubiera pasado si es que David se hubiera quedado quejándose en el torrente? Y el torrente se genera por las lluvias. No sé si recuerdan lo que pasó en Copiapó. La vez que hubo agua en Copiapó. Ahora que ya sé que no hay agua en Copiapó. Si aquí hay poca, imagínense allá. Ahí hay menos. Pasó lo del aluvión fue porque empezó a caer agua y con sedimento. Si había un torrente, significa que había llovido hace pocos días donde estaba David. Si David se hubiera quedado pegado ahí, posiblemente más sedimentos, más cosas, hubieran arrasado con todo el pueblo. Es impresionante cómo Dios obra y cómo Dios en la vida de David hizo seguir sus pasos. De no quedarse lamentando, sino seguir avanzando. Pero si se hubiera quedado pegado, posiblemente no hubiera visto la bendición de Dios. Hubiera terminado totalmente lejos de él. David siguió adelante y cuando llegó hasta la cumbre, dice la Biblia que siguió un poquito más allá. No se quedó pegado ahí celebrando todo ese éxito, adorando todo momento, sino que avanzó, seguía avanzando en su vida. Y no sé si tú quieres llegar a esa cumbre en tu vida cuando tienes problemas. Yo creo que cualquiera desearía mantenerse en la cumbre, pero lamentablemente la vida no es así. Tenemos que seguir avanzando y en ese avanzar posiblemente la cumbre se acabe. Y otra vez vamos a tener que bajar. David nos dejó un ejemplo gigante de cómo nosotros tenemos que avanzar en 5 pasos. Vimos como un león rugiente está Satanás buscándonos para poder devorarnos. Yo no quiero ser devorado por Satanás. No sé si usted quiere ser devorado. Entonces no tenemos que detenernos, tenemos que seguir avanzando. Y tal como dice el 16.1, cuando David pasó un poco más allá de la cumbre del monte, he aquí Siba, el criado de Mefiboset, que salía a recibirle con un par de asnos enalbardados y sobre ellos 200 panes y 100 racimos de pasas, 100 panes de higos secos y un cuero de vino. No fue una sola cosa, fue una bendición tremenda de parte de Dios y tal como le dije, no solo para él, porque tal vez tú puedes ser el factor de bendición en tu familia. David tomó las decisiones, pero el pueblo se vio beneficiado. Tal vez tú como padre de familia, como hermano mayor, como hijo, como mamá, tienes que tomar esa decisión y posiblemente toda tu familia se vea beneficiado por lo que tú hiciste. Tenemos que ser, al igual que David, esa persona que quiere seguir avanzando, que no se quiere quedar atrás, sino que quiere avanzar, avanzar, avanzar. Luego nos deja otra lección importante, que es el punto número 6. Debemos darnos cuenta que si seguimos adelante, debemos perdonar a quienes nos hicieron daño. ¿Ya? Esto nos toma el capítulo un poquito más avanzado en el 16 y nos menciona que Aitofel, el consejero más cercano que tenía, lo perdonó. Muchas veces en la vida nos van a causar daño, muchas veces en la vida vamos a sufrir distintos conflictos, vamos a sufrir de parte de gente externa a nosotros, tal vez en la misma iglesia, y debemos ser capaces de perdonar. Debemos ser capaces de dejar esas rencillas de lado y seguir avanzando, seguir adelante, como lo dice. David perdonó a las personas que lo habían traicionado, a su propia familia, que como dice de Aitofel, que era el abuelo de su esposa, lo perdonó. No se quedó pegado con rencor ahí, siguió avanzando. Y ese seguir avanzando es perdonar y volver a caminar con ellos. Muchas veces nos pasa a nosotros que, tal como decía Miguel, nos cuesta perdonar. Nos cuesta muchísimo perdonar, pero tiene que venir otra vez con los puntos anteriores. ¿Qué cosa no nos deja perdonar? El orgullo. El orgullo es lo que no nos deja perdonar a las personas que muchas veces queríamos tanto, pero por un problema lo sacamos de nuestra vida. David dejó este ejemplo
bonito después de pasar todo eso, perdonó a aquellas personas y no se quedó pegado ahí. Él quiso seguir avanzando. En nuestra vida vamos a tener valles de sombras y de muerte. Pero Jehová está con nosotros. ¿Está con nosotros? Y ese mismo Dios que obró en David hace muchísimo tiempo, miles de años, sigue obrando hoy en día en nuestras vidas de la misma forma. Pero depende de ti si te quieres quedar pegado. Depende de ti si te quieres quedar lamentando una situación, si te quieres lamentar como hoy en la mañana el no alcanzar una meta. Si te quieres quedar ahí pegado, Satanás va a obrar ahí. Dios te llama hoy a seguir adelante. Tal vez estás deprimido por alguna situación que te pasó este año y eso te va a forzar a empezar mal el siguiente año. Y si empiezas mal, posiblemente termine mal. Es un llamado de atención de parte de Dios a decir, no importa, no importa, vamos, sigamos adelante. Tienes que seguir avanzando, tienes que no quedarte con eso porque el diablo te va a alcanzar. Seamos como David, nos menciona que era un hombre con el corazón conforme al corazón de Dios. Y como les dije en la mañana, fue un hombre que cometió errores muchísimos, grandes, gigantes podríamos decir en contexto humano, pero Dios aún así estaba con él porque él seguía adelante. No se quedó pegado con lo que le pasó, con sus errores del pasado, siguió avanzando con la situación de Betsabé. Perdonó, pidió perdón y avanzó. Su hijo lo conspiró en contra de él, no importa, siguió avanzando porque sabía quién tenía de lado. Sabía que él no estaba peleando la batalla, Jehová estaba peleando la batalla con él. Y se despojó de todo. Ese mismo espíritu debe estar presente en esta iglesia. Debemos seguir adelante a pesar de cualquier conflicto, debemos seguir adelante a pesar de cualquier situación. En tu familia tal vez si estás pasando algo hoy en día, debes seguir adelante. No debes quedarte ahí, debes seguir todos los pasos que David nos dejó en nuestra vida. Vamos a orar. Señor Padre amado, lo hermoso de tu palabra es que podemos ver a distintos personajes, Señor, que fueron guiados por tu mano y que nos dejan ejemplo hoy en día para poder perseverar en los distintos sufrimientos que tenemos. Sabemos que la vida no es de color de rosa, la vida de un cristiano que recibe a Cristo no va a ser todo bonito, hay momentos feos también. Pero en esos momentos feos, Señor, sabemos que es donde más a ti tenemos que arraigarnos. Debemos arraigarnos tanto a ti como ese árbol que está plantado al lado del río que nada lo puede mover. Y sabemos que, Señor, Dios sigue obrando igual que como lo hiciste con David. Ese Dios que tenía David, en el cual podía confiar que después de pasar de un problema gigante, de una situación familiar horrible, Dios lo estaba esperando con bendición a la vuelta de la montaña. Ese Dios está orando hoy en día y anhelamos, Señor, que sigas trabajando así, de esa forma con nosotros. Muchas veces, Señor, cometemos el error de no avanzar, cometemos el error de quedarnos pegados de nuestro orgullo, de creernos nosotros somos que solucionamos las cosas, pero eres tú, Dios, el que obra. Y milagros día a día pasan, Señor, pero nosotros no nos damos cuenta. Tenemos que ser agradecidos, Señor, tenemos que saber avanzar, saber decirle no al diablo, no darle ayuda al diablo, Señor, en nuestra vida. Queremos parecernos más a los buenos hijos, Señor, que tú nos dejas en tu palabra. Ayúdanos a parecernos y a tener ese mismo corazón que David tuvo, a ese corazón que aprendió a perdonar a la gente que más cercana que lo traicionó, a perdonar a esa persona que mucha gente no lo haría, a dejar ese orgullo de lado, a adorar a Dios cuando tú nos das bendición y cuando nos sacas de ese problema. Y, Señor, somos agradecidos. Somos muy agradecidos por tu palabra, por estas cosas que tú nos enseñas. Que día a día podemos seguir agarrando tips para nuestra vida, para poder avanzar, avanzar y avanzar y avanzar. Señor, apóyanos, ayúdanos y bendícenos cuando vengan esos valles de sombra y de muerte. Te pedimos todo esto, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús, que es poderoso y que murió en la cruz por nosotros.